Amigo de las redes, hoy estoy para recomendar un texto que les podría resultar interesante, que se llama Colinas sobre elefantes blancos y es de un escritor clásico como es Ernest Hemingway. Em, pero se lo quería compartir porque además de leer el cuento, que es un cuento en apariencia, un relato en apariencia sencilla, me interesa mucho cómo Hemingway trabaja un recurso que fue, digamos, la marca del autor, que se llama eh, la teoría del iceberg, donde Hemingway muestra apenas un problema que aparece en la superficie, pero por debajo subyace lo verdaderamente potente en un relato. En este relato, que fue escrito en 1927, la mayoría de los textos de Hemingway están escritos al final de la Primera Guerra Mundial, durante la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. Hemingway participó también de la guerra y fue voluntario. Bueno, tuvo una vida muy interesante. También estuvo frecuentando a los artistas de la época en París. Fue boxeador, después estuvo en Cuba. Nada, para el que pueda, el que quiera introducirse para nuestra generación era muy normal, digamos, leer a un escritor clásico como Hemingway, pero por ahí para las nuevas generaciones no lo es tanto, entonces por ahí recomiendo que ingresen a través de su biografía, que tuvo una vida muy interesante, y después ingresar a sus cuentos. En este relato puntual eh, es una pareja que para en una estación que va hacia Barcelona, donde un norteamericano está charlando en un diálogo que no se presenta mucho, pero que directamente nos introduce ahí. Y están hablando sobre un aborto, pero sin nombrar el aborto. Esto es lo que más me parece interesante de este relato. Durante todo el texto, esa pareja está negociando de alguna manera los pros y los contras de, de tener o no un hijo, pero sin decirlo. Es un texto que nosotros damos en el taller para ver cómo podemos trabajar con ese procedimiento de escritura que es decir sin decir. Y constantemente estar de alguna manera trabajando con la psiquis del lector. Me parece muy interesante porque por momentos desnuda la personalidad de los personajes, porque bueno, el hombre intenta manipular de alguna manera a la mujer y la mujer tiene contestaciones que me parecen muy interesantes si también tenemos en contexto la época en que fue escrito este relato. Así que les recomiendo ese texto de Hemingway, anótenlo, Colinas como elefantes blancos y todos sus textos. Bueno, yo empecé, creo que la primera vez que leí a Hemingway fue porque un día cuando era muy chico vi la película que protagonizó Anthony Quinn, El viejo y el mar, y como siempre tuve una fascinación con el mar, ingresé al mundo Hemingway a través de una película que después me llevó a la novela, eh, pero recomiendo todos sus relatos, fue un gran escritor. Eh, Hay una historia muy particular para hacer una digresión, pero cuando Hemingway, que a mí siempre me resulta muy interesante, cuando Hemingway llega a una estación de tren, ahora no recuerdo bien si fue en España o en Francia, eh, todos los textos a los que él estaba aferrado y que él consideraba que eran buenos, que iba publicando en pequeños periódicos o iba anotando, eh, se lo roban. Le roban la valija, la maleta con todo ese contenido. Y eso se ve forzado a... Eso lo lleva a la circunstancia, lo lleva forzado a empezar a escribir de cero. Lo cual nos deja una enseñanza que muchas veces nosotros como escritores nos aferramos a textos que por ahí tenemos cierto apego por diferentes factores, pero que por otros factores no funcionan. Así que nada. Eh,
La enseñanza que deja Hemingway es que a veces las circunstancias nos llevan a comenzar de cero y a repensar en la búsqueda, en repensarnos en la búsqueda de un estilo. Entonces, bueno, nada, les dejo el cuento para que piensen. Para los que les gusta escribir, el desafío de escribir sin nombrar un tema. Y después para que sigan indagando sobre la teoría del iceberg, que fue una marca característica del autor. Espero que les haya gustado el video. Si quieren, suscríbanse a mi canal de YouTube donde voy a ir subiendo más contenidos. Y nada, y si no, espero que disfruten del verano, de la compañía y de los libros siempre.